homeopatía es un método terapéutico que fue descubierto, o mejor, propuesto por un médico alemán hace exactamente 200 años, el doctor Samuel Hahnemann. La esbozó, como decía, hace 200 años en Alemania, pero sus bases y sus fuentes datan de lo que data la medicina occidental, es decir, desde la época de el médico sabio de la isla de Kos, el padre de la medicina, Hipócrates. Desde esa época ya se conocía o se intuía alguno de sus principios, pero fue Hahnemann el que los esbozó y quien experimentó por primera vez y demostró la efectividad de los medicamentos homeopáticos. Al hablar de los principios podemos nombrar 3 o 4 que son los pilares fundamentales de la homeopatía. El primero, sin lugar a dudas, la ley de la similitud. Este principio habla de que toda sustancia medicinal es capaz de producir en un enfermo la curación si previamente la hemos experimentado en un individuo en aparente estado de salud, lo más completa, y en este ha producido síntomas determinados, semejantes a los que pretendemos curar en el enfermo. Es decir, el medicamento tiene la posibilidad de enfermar al sano y de curar al enfermo. Esta es la ley de la similitud. Podemos esbozarlo con un ejemplo. Cuando alguno de nosotros introduce una mano dentro de un poco de agua fría, el primer efecto que se siente es que la mano se pone fría, pero después de un tiempo la mano se pone nuevamente caliente. Entonces, si lo que pretendemos es que la mano se ponga tibia, en lugar de aplicar una compresa tibia hay que aplicar una compresa fría, y esto lo podemos verificar en la práctica. La segunda ley es la ley de la individualidad. La homeopatía se aplica a seres individualizados e individualizables, como somos los seres humanos. No solamente a ellos, ahora veremos que también es útil en las plantas y en los animales diferentes al hombre. Pues bien, todos los seres vivos, por así decirlo, somos individuos irrepetibles. Somos individuos que tenemos unas características propias que no se encuentran en otras personas, en otros seres de nuestra misma especie o de especies diferentes. A diferencia de la medicina convencional, que trata a los enfermos por el tipo de enfermedad que tengan, en la homeopatía se trata al enfermo por las características que tiene como individuo, un poco independiente de cuál sea su enfermedad desde el punto de vista nosológico o patológico. Un ejemplo: si estamos tratando un paciente con diabetes, para la medicina convencional, todos los diabéticos tienen unos síntomas que son característicos propios de la enfermedad, y al hacer el diagnóstico y colocarle al paciente el diagnóstico de diabético, el tratamiento es casi el mismo para los enfermos, con algunas pocas variedades. En la homeopatía, el diagnóstico de diabetes se tiene en cuenta solamente como con un fin pronóstico, pero prescribimos no en base al diagnóstico de diabetes o hipertensión o artritis, sino en base a la forma de ser y a la forma de sufrir del enfermo. Por ejemplo, Pedro Pérez sufre una diabetes, pero es una persona colérica, miedosa, altiva, orgullosa, etc. Gorda, calurosa, en fin. Y tenemos a Luis Rodríguez, que también tiene diabetes, pero es una persona delgada, temerosa, pero alegre, extrovertida, en fin. Estas características personales son las que hacen que en homeopatía podamos prescribir a Pedro Pérez un medicamento y a Luis Rodríguez otro medicamento, a pesar de que ambos tienen diabetes, y así con los diferentes enfermos. El tercer principio es el principio
de las dosis infinitesimales. En la homeopatía, los medicamentos se dan en dosis supremamente diluidas, dosis, valga la redundancia, infinitesimales. Es decir, el enfermo realmente no está recibiendo casi materia orgánica, o no recibe materia orgánica. Está recibiendo una información, si se quiere, física, dejada por un medicamento que puede ser de origen mineral, animal o vegetal, y que en últimas esa información es la que contiene o la que hace funcionar el poder curativo de dicho medicamento. No es la sustancia químicamente activa, sino la información física, la información energética, dinámica del medicamento. Otro principio que podemos hablar en homeopatía es la ley de la experimentación. En homeopatía no utilizamos ninguna sustancia que no haya sido previamente experimentada en seres humanos sanos y luego a través de la experiencia clínica en humanos enfermos. Podemos hablar otro poco también, si queremos, acerca más específicamente de los remedios homeopáticos, de cuál es su origen y cómo se preparan. Como dije inicialmente, los medicamentos homeopáticos pueden tener un origen en el reino animal, vegetal o mineral, e incluso en sustancias medicinales químicas preparadas al estilo homeopático. Es decir, en la naturaleza cualquier sustancia es un potencial remedio mientras no se demuestre lo contrario. Para descubrir el efecto terapéutico de un medicamento en homeopatía, lo que hacemos es diluirlo en procesos de dinamización. Este término es propio de la homeopatía, que quiere decir diluir una sustancia pero a su vez activar o liberar su capacidad energética. Igual entonces podemos hacer eso con una sustancia de origen animal, por ejemplo el calcio, el fósforo, sales orgánicas, o sustancias vegetales como la hierbabuena, la manzanilla, etc. O con sustancias de origen mineral como cloruro de sodio, como el mercurio, como el arsénico. Sustancias estas que de pronto en dosis ponderables, en dosis cuantificables químicamente, serían tóxicas, pero en dosis infinitesimales, como son las que usamos en homeopatía, no tiene efecto tóxico químico, sino que libera su poder energético. Otro tópico que podemos tocar es la utilidad de la homeopatía no solamente en los seres humanos. De hace algunos años para acá, en algunos países y actualmente en Colombia, se está trabajando con homeopatía tanto en plantas como en animales. En el Instituto Homeopático Luis G. Páez existe un posgrado incluso para médicos veterinarios que quieren hacer homeopatía en el tratamiento de sus animales. Y los resultados son fabulosos. Naturalmente, aquí es válido el principio de la individualidad como el ser humano, y cada perrito o cada gatico o cada caballo sufre su enfermedad de manera muy particular. Y esto hace que se pueda individualizar el enfermo y por ende también individualizar el remedio que se dé a dicho enfermo. Pero las plantas también son susceptibles de ser influenciadas con la homeopatía. Acabamos de hacer en la Escuela de Medicina Juan de Corpas un experimento en el que hemos dado estímulos homeopáticos a algunas plantas en crecimiento y hemos visto cómo se desarrollan más rápido con sustancias homeopáticas que incluso con el mismo abono químico. Esto echa un poco por tierra la idea, la creencia de mucha gente que la homeopatía es sugestión. Será muy fácil sugestionar a un ser humano de las bondades de un producto, sea homeopático o no, pero será muy difícil, casi imposible, sugestionar a un perrito o a una planta para que crezca más rápido o para que el perrito deje de llorar con un medicamento homeopático.